sobre la roca, y cuando vino una inundación, ¿sí?, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamentos, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella. Jesús hace una comparación, una analogía entre una casa y la vida del ser humano. Si ustedes pudieron percatarse, ahora que fue el temblor en Venezuela, exactamente donde se cayeron los edificios no tenían buenos cimientos. Esos edificios estaban fundamentados en la arena. Lógicamente que vinieron este temblor, ¿y qué pasó? Se cayó. Jesús es muy especial en decir las cosas, y Él habla directamente. Decíamos, Dios no es diplomático, Dios no te va a dorar la píldora. Mucha gente piensa que como Dios es amor, no tiene, siempre va a ser un Dios condescendiente, un Dios que todo lo tolera, un Dios que nunca va a decir nada cuando el ser humano está mal. Sin embargo, la Escritura nos habla y nos dice lo contrario. Y hoy, para todos nosotros, nos dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquí hay un verbo. Este verbo nos manda a hacer. Este verbo nos dice que nosotros tenemos que vivir de acuerdo al estándar de Dios. ¿Sí? Yo hago, tú haces, Él hace, nosotros hacemos. Pero aquí está en singular. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Es una pregunta. Y Dios nos pregunta ahora a nosotros: bueno, tú me llamas Señor, o te dices cristiano, pero realmente estás haciendo lo que yo estoy diciendo. Tú haces lo que yo digo. Cuando tienes la oportunidad de hacer el bien, te acuerdas de las palabras que yo te dije. Y esto es lo que venía yo meditando ahorita. Porque en la vida se te presentan muchas cosas, tanto buenas como malas, y tienes que tomar decisiones. Pero no cualquier decisión. No la decisión que yo creo, ni la decisión que me conviene, ni la decisión que creo que es la mejor. Tengo que tomar la decisión que Dios dice que tengo que tomar, no lo que yo creo ni lo que yo pienso. Mucha gente piensa y dice: es que yo creo que esto es bueno, eso es lo que tú crees. Pero ¿qué dice Dios en la Escritura? Y Dios dice: me llamas Señor, Señor, pero no haces lo que yo digo. Entonces, el cristianismo es de hacer, no es de venir a reunirse, no es de cantar, no es de predicar, no es de dar tu dinero. El cristianismo es de hacer. ¿En qué sentido? En vivir, en practicar el cristianismo, en practicar lo que Dios dice. Recuerden que la Escritura nos dice que nosotros no vamos a ser juzgados por lo que sabemos. Vamos a ser juzgados por lo que hacemos. Y aunque nuestro juicio ya se llevó a cabo en la cruz del Calvario, ¿sí?, nuestra conducta debe de ser totalmente diferente. Entonces, Jesús le estaba diciendo aquí, en el Sermón del Monte, a la gente: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo?
¿Qué dice Santiago al respecto? No quiten su dedo de ahí y vayamos a Santiago, capítulo 1. Y vamos a ver qué nos dice Santiago en su libro. Ya lo tenemos, Santiago, capítulo 1. Versículo 22. Es muy importante que esto no lo veas como un juicio para tu vida, sino como un atenuante de Dios para ti, como un anuncio de, mira, está atento. Y dice, pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. ¿Qué dice? Engañándote a ti mismo. Entonces, algo que nosotros tenemos que ver es, yo realmente soy hacedor de la palabra o solamente oidor. Vengo, escucho, me gusta además, pero yo no practico nada. ¿Quién recibirá mayor condenación? ¿El que oye constantemente? ¿El que sabe más o el que sabe menos? Entonces Dios nos dice que seamos hacedores de la palabra. Ahora, ¿por qué Dios demanda esto? ¿Por qué Dios hace alusión a esto? De que seamos hacedores, de que nosotros practiquemos la Escritura. Porque nos ha dado herramientas, nos ha dado el poder para llevar a cabo todas las cosas que nos mandó. Hay versículos que toda la gente se sabe y los declara, pero probablemente no los esté creyendo. La Escritura dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Y cuándo lo podemos? Bueno, si lo podemos todo el tiempo, ¿por qué no lo hacemos? Porque hay cosas que nos mueven, porque hay cosas que nos hacen retroceder a veces. Bueno, una de las cosas que nosotros podemos entender es que a veces Dios nos tiene que mostrar nuestra humanidad para depender al 100% de Él. Cuando yo fracaso en alguna cosa, lo que me está diciendo Dios, mira, tú tienes que confiar en mí, número uno. Número dos, tú tienes que tener el poder que yo te he dado. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos ese poder? Todos los que hemos creído. Todos los que hemos creído tenemos ese poder. Pero, desgraciadamente, mucha gente no lo usa. No usa el poder. ¿Quién es el poder? El Espíritu Santo nos da poder, no es el poder, nos da poder. El Espíritu Santo es Dios. Entonces nosotros podemos vivir la vida cristiana sin poder. El poder es el punch, ¿sí?, que nos da Dios para vencer cualquier dificultad. Pero para eso yo necesito, ¿sí?, entender. Ulises, tú tienes que ser hacedor. ¿Cómo le hago, Dios? Renuncia. Renuncia a ti. Renuncia a todo lo que posees. Y cree solamente lo que yo digo. Ahorita que veníamos en el camino, me habló Marica. Tenemos un perro desde hace mucho tiempo que lo recogimos. Y tenía, yo creo que fue atropellado, no sé, lo operaron y lo echaron a la calle. Y tenía una pierna rígida. Y entonces lo llevamos con el veterinario y nos dijo, ¿sabe qué? Pues hay que cortarle la pierna. Es la solución. Le cortaron la pierna. El perro no quedó bien. Le dejaron alambres. El primer veterinario le dejó alambres adentro que tenía
de la operación que le habían hecho. Y se los dejaron los alarmes. Nada más le cortaron la pierna. Y con eso iba a quedar bien. Mentira. Número 2, le cortaron la pierna y empezó a supurar. ¿Sí? El perro empezó a lamerse. En el pangle hay muchas moscas, ¿no? ¿Y qué pasó? Que se infectó. Lo llevamos con otro médico y nos dijo, tiene que ser operado nuevamente y tenemos que sacamos las placas, estaban los alambres ahí, le quitaron los alambres. ¿Qué pasó? No se sabe. Bueno, lo tiene que traer otra vez para otra operación. Ya nos lo llevamos. Y hace poco el perro se puso mal, ya estaba mal, decaído, adelgazó. Y lo llevamos con otro veterinario, con esto hasta eso. Y cuando lo revisa, una de las heridas tenía varias fisuras donde le salía líquido, y en uno de esos, al tratar de ayudarle al perro y revisarlo, encuentra un hueso que el veterinario anterior no le quitó, y el hueso ya estaba saliendo y estaba contaminando la herida. Entonces era un hueso ya inservible. Se lo jala al veterinario con cuidado, pero se lleva una vena y le meten sangra, pero le meten un tapón y se ataca la infección con unas medicinas muy fuertes, y la herida parece que estaba sangrando. Entonces se le tuvo que poner un collarín, y con el collarín se rozó, se quitó el tapón y hubo sangrado abundante la primera vez. Se le puso otra vez, se le llevó al veterinario y otra vez lo revisó, lo medicó y se le puso otro tapón. Pero ahorita ya, desgraciadamente, el veterinario tuvo un accidente con una motocicleta y ahorita está en convalecencia y no lo va a poder atender el perro. Entonces, ahorita hay mucha presión porque consultamos a otras personas y dijo, pues es que el perro probablemente ya tiene una infección, ya lo inyectaron, le metieron medicamento, y si no responde el perro es porque ya tiene veneno. Además, las moscas que hay ahí depositan larvas y lo que va a hacer es que se va a estar el perro por dentro. La palabra. ¿Qué promueve Dios? ¿La vida o la muerte? ¿Quién es el que da la vida y quién es el que la quita? Le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo no voy a hacerlo más fácil. No importa que sea el más excelente médico que me diga y que venga y que ponga y deposite un pensamiento contrario a lo que tú estableces. Porque lo más fácil es lo que está haciendo la gente con sus familiares, con sus hijos, con sus hijas, que sufren y dicen, pues vamos a matarlo. ¿Y cómo no sabe la gente que Dios puede darle una oportunidad a esa persona? ¿Cómo la gente, a veces ignorante y a veces también los cristianos, nos dejamos mover e influenciar por sistemas de pensamiento totalmente contrarios a lo que Dios establece? Cuando nuestra vida está cimentada en Dios, no hay quien te mueva. Sí, la palabra abunda en ti. Pero si la palabra no abunda en nosotros, entonces hay un conflicto. Y el conflicto, voy a ser muy sentimental o muy espiritual. Ay, sí, me duele demasiado.
pobrecita. Oh, pobrecita señora, está sufriendo mi mamá. Pues vamos a inyectarla, vamos a quitarle la vida. ¿Cómo se le llama eso? Bueno, se le llama así, ahora. Es un nombre técnico, ¿no? Pero eso es muerte. Eso es homicidio. ¿Y qué dice la palabra? No matarás. Pero eso no solamente es un homicidio, es un asesinato. El asesinato, ¿sí?, y matar son dos cosas diferentes. ¿Saben ustedes eso? ¿No lo saben? Yo ahorita puedo llegar y matar a una persona, asesinarla. Pero matar, puedo matar para comer. ¿Me explico? Son dos cosas diferentes. Pero cuando se asiste a una persona o se le da la eutanasia, eso es un homicidio. Y ninguna persona tiene derecho. ¿Qué vamos a hacer? Lo más fácil no es lo mejor. Porque para mí pues, es llegar, vamos mañana al médico y ya. Lo que pasa es que mucha gente no quiere padecer juntamente con el enfermo. Mucha gente no quiere sufrir, no quiere padecer, no quiere luchar, no quiere pasar por situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque es egoísta. Porque está mirando lo suyo, no está mirando lo de su mamá, ni lo del perro, ni lo de su papá. Está mirando que ella va a sufrir y va a padecer probablemente más que el que esté enfermo. Y nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores de la palabra. ¿Cuándo habíamos visto, cuando en la historia, que se mataba a la gente eso? ¿Cuánto tiene eso de nuevo? Pero, sin embargo, los cristianos nos dejamos dominar para que no nos digan, eres cruel, es que el perro está sufriendo mucho, tu abuelita está sufriendo mucho, ¿sabes que vamos a meterle una inyección letal para que se muera? Y la gente, ¿qué hace el diablo? Trata de mover, ¿qué? Claudia, ¿nuestras qué? Nuestras emociones. Porque sabe que el ser humano es más emocional, ¿sí?, que racional, vamos, en este caso. Y que el ser humano se deja guiar, ¿por qué? Por las emociones, pero no por la voluntad de Dios. Y aunque uno sienta feo, por ejemplo, yo digo, yo no voy a participar de eso. No vamos a participar. Le digo, Maricán, vamos a orar nosotros y vamos a tomar una decisión. Pero eso no. Yo no voy a participar de eso, aunque sea un animal. ¿Quién soy yo para quitarle la vida? Si fuera para comérmelo, pues me lo echo, ¿no? Si fuera para otra cosa que realmente, pues, bueno. Pero matarlo porque me va a causar dolor, angustia verlo desangrándose, porque no quiero tratar con su vida, es otra cosa. Y a eso se le llama egoísmo. Y yo no quiero participar de eso. Entonces la Escritura nos dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. ¿Qué dice la palabra de los animales? Dice, escuchen bien, porque muchos de ustedes no les gustan los animales, aborrecen a los animales. ¿Qué dice la palabra acerca? Estoy hablando ahorita de esto, pero ¿qué dice la Escritura acerca del dueño de un animal? Dice que el justo cuida de su bestia, el perverso o el malo, sí, es cruel. ¿No será crueldad quitarse la vida porque está enfermo? Hay una película, que esa película es de un caballo que se llama Sivinsky. Ese caballo era un caballo de carreras, pero no tenía la alzada, era un caballo chaparrito, para correr en el hipódromo. Además tenía una pierna chueca.
y lo desecharon. Lo utilizaron solamente como un sparring a ese caballo. Utilizarlo para que otros pudieran desarrollar su talento, su carrera. Y entonces creció el caballo y creció y se rebeló porque lo trataron mal, porque lo vendieron porque no servía su puesto. Hasta que y esto es verdad, en los años 20, 30, que hubo la depresión económica en Estados Unidos, lo que sacó a Estados Unidos fueron las carreras de caballos. Adelante. Este caballo que fue vendido por $5,000 porque no servía, fue un caballo que se rebeló, un caballo que se amargó en su existencia porque lo trataron mal por ser que deficiente según quien, según el dueño. Pero este hombre, un hombre que empezó a hacer carros en ese tiempo, que eran los carros a principios de siglo, carros de carreras, que se dedicó a las carreras, hubo la depresión y se acabó todo eso, y entonces compró ese caballo. Contrató a un maestro en cuanto a la doma, y entonces empezaron a buscar un caballo. Ese caballo tenía una pierna chueca, estaba chaparrito, además era tremendo, rebelde, pero lo compran y contratan también a un jockey, también con las mismas características del caballo. El papá era un hombre rico y en la depresión pierde todo su dinero y entrega al hijo a un cuidador de caballos, a un entrenador de caballos. Y los juntan a los dos desechados por la sociedad, desechados por el dueño, desechados por la gente, desechados por los conocedores de caballos. Y entonces agarraron al caballo, el caballo rebelde, entró este muchacho, conocedor también, amargado igual que él, y total que se hacen grandes amigos del caballo. Ese caballo llegó a ser, ¿sí?, campeón en los derechos. Un caballo pequeño que le dieron una oportunidad, que lo querían matar, pero le dieron una oportunidad. Sabes, Dios te ha dado una oportunidad. ¿Y cómo yo no le voy a dar una oportunidad a la gente? ¿Cómo no le voy a dar oportunidad a alguien? Porque se me olvida a mí que yo también estaba defectuoso. Se me olvida a mí que yo también era una persona como rebelde, una persona enferma, una persona que no tenía solución en la vida. Si no hubiera sido por Jesucristo, nosotros hubiéramos sido desechados todos. Pero Jesús te amó tanto que te rescató aún cuando tú y yo no merecíamos nada. Y el entrenador dijo: desecharemos, ¿sí?, a este caballo solamente por una deficiencia. ¿No? Yo no sé qué Dios puede hacer con la vida de una persona, pero yo no voy a permitir que le inyecten si es mi familia, aunque lo pidan. ¿Sabes? Yo no participo, porque Dios es un Dios de vida, no un Dios de muerte. Y nosotros tenemos que ser hacedor en todas las cosas. No solamente es que el cristianismo hoy se ha rebajado a doctrinas, a venir a reunirse. No, señores, hay que sembrar árboles, hay que amar a los animales, hay que ayudar a la gente, hay que mostrar con la vida que nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No es venir aquí, sentarse como hermanito, escuchar y ya. Eso es fácil.
Jesús dice que seamos hacedores. No me digas Señor, Señor, cuando no estás haciendo lo que yo te digo. Y en la vida cotidiana tenemos que hacer las cosas, entonces tenemos que tomar decisiones. Y toda la vida, como cristianos, tú tienes que tomar decisiones, pero no cualquier decisión, sino la decisión de Dios en tu vida. ¿Sí? Y por eso aquí Santiago también nos dice, porque si alguno es oidor de la palabra, yo solamente vengo y oigo, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. ¿Cuántos de nosotros nos vemos en el espejo en la mañana y después nos olvidamos cómo somos? Ya no nos acordamos cómo somos. Y muchos cristianos ya no se acuerdan cómo son cuando vienen a este espejo. Este es el espejo del cristiano, donde tú te miras como eres realmente, donde la pobredumbre que tú tienes y que yo tengo se refleja en ti. Y a veces se nos olvida, ¿sí?, realmente cómo somos y quiénes somos además. Y necesitamos nosotros ser no oidores olvidadizos, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Hacedor de la obra, no oidor. Cuando tú llegues al cielo, pues si es que yo iba todos los domingos, mayor condenación. ¿Para quién va a ser mayor condenación? Hay un pueblo que se llama Betsaida, ¿sí?, que Dios dijo, si estos milagros se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, realmente este pueblo se hubiera arrepentido. Por eso tú, ¿sí?, tienes mayor condenación. Betsaida y Corazín, tienes mayor responsabilidad. Porque tú viste milagros, tú experimentaste el poder de Dios, tú viste lo que Dios hizo, pero ¿sabes qué? Te olvidaste y no lo hiciste. Y ellos hubieran visto eso, si en Sodoma o Gomorra hubieran visto los milagros que se hicieron en ti, Corazín, entonces hubieran arrepentido. No es una cuestión fácil ser cristianos. Nosotros venimos aquí y pensamos, sí, Dios me ama, Dios quiere lo mejor para mí, pero lo mejor para ti puede ser que te enfermes. Escucha lo que te digo. Lo mejor para ti de parte de Dios es que tú te quedes solo. Lo mejor para ti es que muchas veces pierdas el trabajo, porque Él lo que quiere es tu alma. Lo que Él quiere es que tú seas santo como Él es santo. Y nosotros tenemos que tomar decisiones en la vida para mostrar, como Abraham mostró su amor a Dios. ¿Cómo lo mostró? Sacrificando a Isaac. Y la única forma en que nosotros podamos realmente decirle a Dios, oye Señor, yo estoy de acuerdo contigo, te amo, es que creyendo lo que Él dice y haciendo lo que Él dice. Volvemos a Lucas y dice, todo aquel que viene a mí, se supone que todos nosotros venimos a Él y oye mis palabras, ¿y qué dice? Y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Vean, otra vez dice, el que hace, es recurrente en estos versículos. Y cuando algo se repite es porque es importante. Porque la palabra de Dios dice, en aquel día me dirá Señor, Señor, no fui a las cárceles, no fui a cuidar a la viejita de la esquina, no le regalé dulces a la señora de allá. Pero muchas veces nosotros tapamos nuestra conducta con cosas así. No es malo hacer eso, pero ¿cómo debe de ser avalado eso? Con la vida. Viviendo de acuerdo a lo que Dios dice. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a lo que Dios dice, eso es válido. Y cuando no, es un trapo de inmundicia. Entonces dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino
una inundación. El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre la roca. Nuestra vida, esta construcción, cualquier construcción que no tiene cimientos correctos, se caerá en algún momento. Y cualquier hombre y mujer que digan, yo soy cristiano, pero sus cimientos no están fundamentados en la roca, esa persona caerá. ¿Por qué? Porque el fundamento es Jesucristo. Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Y el fundamento de nuestra vida es Jesucristo. Entonces, mucha gente dice, yo quiero estar en tu presencia, Jesús. Pero estar en la presencia no es física, es de conducta. No es física. Quiero estar en tu presencia, Señor. Cuando decimos quiero estar en tu presencia, le estamos diciendo, quiero hacer tu voluntad. Porque Dios no acepta la iniquidad ni la maldad. Ni una persona que hace lo malo va a estar en la presencia de Dios, pues sí. Entonces es importante que nosotros veamos que debe de haber un fundamento, y ese fundamento tiene que ser Jesucristo. Y Jesucristo, Dios, ha creado todas las cosas para que las disfrutemos. En otra ocasión, yo tenía un caballo. En aquel tiempo, el primer caballo que tuve. Un caballo muy bonito, un caballo muy elegante, un caminado muy bonito, muy llamativo. Yo lo adquirí a los 4 años, lo compré. En el 2005, me parece, 2006. Me costó 16,000 pesos en ese. Y fuimos amigos. En él pudimos ir a compartir por el volcán de Popocatépetl. Fuimos a diferentes lugares a compartir la palabra en ese caballo y en otra yegua que yo tenía. Iba otra persona conmigo y compartimos y conocimos a gente de esos lugares. Y durante mucho tiempo ese caballo me sirvió para hacer lo que yo tenía que hacer, ir a evangelizar. Yo compré ese caballo con el deseo de ir a pueblos a evangelizar, no para presumir ni para otro tipo de cosas, sino para eso. Pasaron los años y el caballo llegó a los 20 años. Pero como era un caballo que le gustaba caminar muy elegante y así levantar las piernas, la rodilla le salió sobrepuesto. Y entonces empezó a decaer. Después, no sé qué pasó porque yo tenía gente cuidándose a esos animales y el caballo parece que se dañó en la columna. Entonces, ya cuando iba yo, me di cuenta de que el caballo ya estaba en malas condiciones. Y en ocasiones no le daban de comer. Y en ocasiones el caballo estaba tirado ahí, lo levantaban, pero no le daban hasta 3 días de comer. Las personas que yo tenía ahí y que les pagaba para que estuvieran. Y entonces uno de ellos me dice, oye, ¿sabes que el caballo está mal? Pues ya hay que matarlo. Yo le dije, ¿sabes qué? A un amigo no se mata. O sea. Y un amigo no solamente es una persona, es un animal que compartió la vida contigo. Es un animal en el cual yo cabalgué. Y le puedes decir, es que eres muy sentimental. Y yo le decía ahorita a Dios, si tú crees que yo soy sentimental, házmelo saber. No, porque tampoco quiero ir en contra de ti. Pero yo no voy a hacer ese tipo de cuestiones. Y entonces ya estaba el veterinario ahí. Y le dije, ¿sabes qué? No. Un amigo no se mata. No se necesita. Poco tiempo después, pues ya me enteré que otra vez fue el veterinario, le pusieron una inyección y lo mataron. Pero lo importante es lo que tú hagas, no por la presión de que te diga la gente, eres cruel, pobrecito, míralo cómo está,
está sufriendo, está padeciendo, pues entonces haz algo. Quítale la vida a tu hijo, porque sufre. Quítale la vida a tu esposa, porque sufre. Ese es el problema de los cristianos. ¿Cuál es el problema? Que no somos hacedores. Si nuestro fundamento no es Jesucristo, yo me pongo a pensar, Cristo hará eso, llegará, a ver, mándale llamar a Lucas, que es doctor, y que se traiga un medicamento para que de una vez mate. Yo pienso y creo que Jesús no sería así. ¿Qué haría Jesús? Díganme ustedes. ¿Perdón? Primero orar al Padre. Oraría. Padre, te pido, Señor, por esta persona, te pido por este animal, te pido, Señor, porque tú restablezcas la vida de esta gente. Te pido, Señor, que tengas misericordia, en lugar de que el diablo deposite su mentira aquí. Y nosotros somos responsables de eso y tenemos que tomar decisiones y elecciones todos los días para hacer lo que es correcto. Y aunque a la gente le parezca una locura, a mí no me importa. A mí me importa lo que diga Jesucristo, no sea a mí. Pero necesitamos nosotros poner como fundamento la roca. Porque Jesús dice, ¿sí? Semejante es al hombre que al edificar una casa, puso su casa. ¿Pero qué hizo? Cavó. Y después de que cavó, ¿qué puso? Cimientos de piedra, para que esa construcción estuviera sólida y no se cayera. Pero si tu vida, ahora hablando en el cristianismo, tú dices, yo creo en Jesús, pero Jesús no es la roca de tu salvación, eres tú autosuficiente, tú crees que puedes hacer las cosas, tú crees que eres capaz de lograr un cambio, una transformación en tu vida, estás acabado. Porque el fundamento debe de ser Jesucristo, y Jesucristo dice en San Juan capítulo 15 versículo 5, dice de la siguiente manera: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada. Entonces nosotros podemos voltear la cara al mundo y ver grandes edificios y decir, ¿no dice Dios que no pueden hacer nada? No pueden hacer nada con respecto a su propia vida. Pueden tener un imperio, pero su vida está podrida, sus hijos están echados a perder, su matrimonio está fracasando. ¿Por qué? Porque no pueden hacer nada por ellos mismos. Pero con Cristo somos más que vencedores. Y cuando nosotros hacemos las cosas, entonces estamos honrándole. Cuando nosotros dejamos de robar, de mentir, cuando nosotros dejamos de hacer cosas que no son las correctas, exaltamos al Rey de Gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él merece toda gloria y Él merece toda honra. Él es el que merece la honra. Y por eso Dios nos dice, Jesús nos dice, mas el que honró y no hizo semejante y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. ¿Qué pasa? Piense que si se construye una casa, esta vez con un terremoto en Venezuela, se cayó, no había un fundamento real. Pero ¿qué pasa con una casa que, por ejemplo, Potreras, que ustedes saben que el agua baja, pero a raudales, ¿no? Y esa casa no tiene cimientos. La casa se revienta. ¿Por qué? Porque no tiene el fundamento, no tiene la base. Entonces, al no tener la base, va a la deriva. ¿Cuántos cristianos van de aquí para allá? Como las ondas del mar, sí creo, no creo, es que sí lo voy a hacer, es que no lo voy a hacer. ¿Sabes qué? Tienes que tomar una decisión. Tú no puedes, pero Jesucristo en ti sí.
El cristianismo no se trata de yo hacer la voluntad de Dios, sino que Él viva a través de mí. Ese es el cristianismo, que Dios viva a través de mí. ¿Qué es lo que quieres, Señor? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Sabes que tengo esta clase de sentimientos, estos pensamientos, tengo este deseo de pecar ahorita, Padre, pero tú eres suficiente para mi vida. Yo quiero ser hacedor, no quiero dañarte, no quiero ofender tu corazón, Padre, porque yo te amo con toda mi alma, pero te necesito. No quiero. Y esa era mi oración, no quiero. O sea, no nada más en esto, sino en lo que me presente. Y empecé a hacer una remembranza de mi vida. Y le dije, cuando se murió mi hijo, yo te di gracias, y tú lo sabes. Y no es petulancia, Padre, pero tú sabes que he tratado de esforzarme. Cuando se murieron mis hijos, que en el vientre de Mari Carmen, te cantamos canciones en el hospital. Y te dimos gracias porque ese niño se murió. O esos niños. Cuando me llevaste ahí las Marías, Padre, te di las gracias. Cuando hemos pasado por momentos, tú sabes que me he esforzado por ser agradecido contigo. Pero sé que aún te necesito. Y sé que todavía tienes que hacer cambios en mi vida. Porque yo sé que soy un pecador. Perdonado. Pero mientras yo viva en este cuerpo, necesito transformación. Necesito renovación. Necesito regeneración. Y yo quiero ser aquella persona que puso el fundamento, la roca, el cimiento. No quiero ser de los que no pusieron el fundamento y cualquier cosa los tiran. Cualquier cosa ya no quieren seguir a Jesús y se escudan en los demás, le echan la culpa a los demás. El culpable eres tú siempre eres culpable, no los demás, no tu esposa, no tus hijos, ¿sí? No la gente, tú eres responsable. Y cuando tú te responsabilizas es cuando dices, Señor, entiendo y comprendo que solamente tú eres la roca de mi salvación y que tú tienes el poder para que yo sea transformado. Terminamos ahí en el Salmo número 3. Voy a leer todo el Salmo, aunque nada más quiero tocar, pero quiero leer todo. Dice, oh Señor, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación, ¿desde quién? De Dios. Sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Quién es el único que nos puede? Ya nos salvó de ir al infierno, pero ahorita nos está salvando de tomar decisiones equivocadas, está salvando nuestra alma, está salvando nuestro sistema de pensamiento, está salvando nuestras emociones para que se sujeten a la voz del Espíritu Santo. Él es
nuestra salvación. Él es el único que puede rescatarnos. Él es el único que puede guiarnos a través de su Espíritu. Y para eso nos dio Dios su Espíritu. Dice que el Espíritu nos lo dio para que seamos guiados. Su Espíritu nos lo dio para ser capacitados. Su Espíritu nos lo dio para tener capacidades, dones, para tener poder, para poder testificar a otros, poder decirles que Jesucristo es el Rey de Reyes y es el único que puede transformar la vida de los seres humanos, y que no hay ciencia ni hay nada que pueda transformar el corazón del ser humano, y necesitamos ser radicales en eso, porque no hay nada, ni nadie que pueda cambiar al ser humano y salvarlo si no es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces la Biblia nos habla que nosotros seamos sacerdotes, pero nos ha dado muchas herramientas, ¿saben? Una, su Espíritu. La otra es la palabra. Dice que su palabra no regresa vacía. Dice que la palabra es como una espada. Dice: escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La palabra nos invita a conocer a Jesucristo. Entre más conozcamos a Jesucristo, más conocemos a Dios, porque Jesús es Dios. Y nos ha dado grandiosas promesas, dicen Pedro, y que nosotros debemos estar atentos. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, y ellos dejaron esta escritura para que nosotros valoráramos esto. Hoy iba a hablar del cielo. ¿Qué hay en el cielo? Y ese era el tema de hoy. Pero ¿saben? Pues las cosas cambian. Pero seamos sacerdotes. Mira, me venía acordando del perro, pero también a mi mente ha venido gente que se reunió aquí. Y al recordarme me dolió en mi corazón. Que no se fueron de aquí para vivir una vida plena en Dios. Se fueron de aquí por su orgullo y ahora viven una vida sin Dios. Y me dolió en mi corazón pensar que esas personas las amo y que me duelen en el corazón. Me venía acordando del perro, que me duele, pero también Dios me hizo recordar: ¿te acuerdas de fulano? ¿Te acuerdas de fulano? ¿Te acuerdas de sultana? ¿Sabes que me dolió en mi corazón? Y eso es lo que yo quiero. No solamente ser un cristiano del montón. ¿Tú quieres ser un cristiano del montón? ¿Quieres ser un cristiano como los demás? ¿Quieres ser un cristiano que, no sé, que ser igual que los demás? ¿O quieres ser un cristiano diferente, un cristiano que dé el brinco, un cristiano que sea un hacedor de la palabra, un cristiano que luche por el cristianismo, un cristiano que tenga esperanza y propósito y contagie a otros y que les diga que la palabra de Dios es verdad? No los oigo. ¿Qué queremos hoy? ¿Estás dispuesto a que Dios haga una obra en ti? ¿Estás dispuesto a ser hacedor? ¿Estás dispuesta a ser hacedora? ¿Estás dispuesta a que este mundo pueda conocer a Jesucristo? ¿O somos tan egoístas que solamente nos interesamos nosotros y yo padezco? No, quítate ese rollo de la mente. Porque tú eres una hija, tú eres un hijo de Dios. Y Dios te ha rescatado para que seas punta y no bola. Y tienes el Espíritu Santo para hacer eso. Y tienes el Espíritu Santo para decir: ¿sabes qué? En Cristo Jesús, y que sea una realidad. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. ¿Quién te fortalece? Él te ama. Él te rescató para que seas luz y yo sea luz. Probablemente hay trabas, hay estorbos, pero ¿sabes qué?
Nosotros vamos de victoria en victoria en el nombre de Jesús. Necesitamos ser hacedores, no solamente oidores. Vamos a terminar con una canción, por favor. Y hablo así porque la pasión, ¿no? Yo me sienta a la última Coca-Cola en el desierto. ¿Quién es el Rey de Gloria?